tener una buena casaca y un muy buen pantalón nos puede salvar de momentos muy incómodos cuando vayamos a montaña, ya que si llueve, nieva o simplemente nos toque caminar en niebla, estaremos expuestos a la humedad. Por ello, elegir una membrana correcta para la casaca o el pantalón de nuestra tercera capa va a ser importante. El día de hoy les presentamos una membrana que les va a ser muy útil, y nos referimos a la membrana V-Dry que nos traen nuestros amigos de Lipi, que el día de hoy auspician esta charla. Primero vamos a hablar acerca del concepto, qué de especial tiene esta membrana para nosotros que nos movemos en este lado del planeta por las montañas, por senderos, por paredes. Que esta membrana ha sido concebida para el uso justamente en nuestros Andes. ¿Qué quiere decir? Que se ha tenido en cuenta las condiciones meteorológicas diversas que tienen nuestros Andes para, en función a ello, diseñar este producto y diseñar la tecnología de esta membrana. Los testeos, las pruebas de calidad y de control han sido realizadas en nuestros Andes por deportistas que han venido realizando actividades ya sea en nieve, ya sea corriendo, escalando, para poder ver si estos productos, si esta membrana realmente nos va a servir para lo que queremos. Y sobre todo ha sido testeada para actividades muy semejantes a las que estamos realizando. Es decir, ya sea caminar, ya sea escalar, estar ahí trabajando en algún sistema de rescate, en nieve, etc. Y siempre considerando el tema de la resistencia. ¿Qué tecnología nos tiene esta membrana V-Dry? Observen esta imagen que va a ser interesante, que es una vista microscópica o muy cercana de la membrana. Que el tamaño de la separación que ustedes ven en esos espacios son más pequeñas que una pequeña gota de agua, es decir, la gota de agua no va a poder pasar por ahí. Y a su vez, del otro lado, la perforación, el hueco que tiene es un poco más grande, como para que la sudoración, al momento de realizar la actividad que nos toque hacer, pueda pasar a través de ello. Ello nos garantiza que las propiedades de esta membrana va a cumplir con los dos objetivos fundamentales de una membrana de tercera capa, que es la impermeabilidad y es la respiración. Vemos aquí con mayor detalle cómo está estructurada esta membrana. La tela superior es la que vemos, es la que puede ser de diferentes colores, modelos, etc. Y la cobertura interna, ¿ya? Y la membrana que está en el intermedio es la que va a hacer todo ese intercambio de humedad, tanto para protegernos de la lluvia, la nevada, del contacto de la prenda con la superficie que nos toque estar, o ya sea de nuestra sudoración, para que no se condense por dentro de nuestro cuerpo y pueda evaporarse sin tener que pasar momentos incómodos. Entonces, ¿cómo elegimos la membrana? Porque esta membrana V-Dry en los productos de Lipi tienen diferentes tipos de productos y marcas. Entonces, en la respirabilidad queremos darle un aporte importante para ustedes, para poder elegir mejor estos productos. La respirabilidad está en función a la intensidad del esfuerzo que vas a realizar. Es decir, si tú vas a hacer solamente caminatas de paseo, muy tranquilas, sin esforzarte mucho, o si vas a hacer actividades muy duras, sostenidas por mucho tiempo, o si vas a ir a nieve porteando, o si vas a correr por montaña también, entonces en función a estos criterios vamos a tener que elegir nuestra mejor membrana. Y en el aspecto de respirabilidad, porque la impermeabilidad ya la vimos en el post anterior, la respirabilidad la vamos a transformar de la siguiente manera. Si nuestra actividad está en la zona 1 de esfuerzo, es decir, una actividad que la realizamos, por ejemplo, una caminata, y que se es fácil respirar y que estamos con el compañero o compañera y conversamos de manera fluida, sin ningún problema, entonces ahí es un criterio para elegir, que ahora lo vamos a ver más adelante. Otro siguiente criterio es cuando hacemos actividades en zona 2. Es decir, cuando la respiración ya se vuelve más profunda, continua, y esa conversación con el compañero o compañera ya se vuelve más entrecortada, pero que todavía puedes mantener una cierta conversación. Cuando ya es una zona 3, ya solamente se puede decir palabras muy cortas, sílabas, frases muy cortitas entre compañeros, y la respiración ya es casi jadeante.
Entonces, ¿por qué establecemos de esta manera los criterios? ¿Por qué? Porque en función de ese esfuerzo va a ser nuestra sudoración. Y ahora sí, lo trasladamos a un caso concreto para que lo tengan más claro. Por ejemplo, en esta gráfica ustedes van a poder observar la membrana B-Dry cuando tiene esta característica. Tiene 10.000 milímetros de columnas de agua, ¿ok? En la parte de impermeabilidad, y en respirabilidad tiene la misma cantidad, soporta lo mismo, es decir, lo mismo que es capaz de prevenir de ingreso, con la misma velocidad puede expulsar la humedad interior, el sudor. ¿Ya? Entonces, para actividades que es zona 1, esta cantidad, 10.000, va a ser suficiente. Ya sea que estemos caminando con los compañeros, si nos cae una llovizna ligera, una nevada ligera, nos va a soportar sin ningún problema. Y aquí va lo que les decía, ¿no? Los espacios que hay entre la membrana son más pequeños como para que pase una gota de agua, no va a pasar, pero suficientemente grande como para que la sudoración se expulse. En la siguiente imagen ustedes van a observar que aquí se incrementa la impermeabilidad. Ahora tenemos 15.000, que ya es una lluvia moderada y una nevada moderada, ya la va a poder resolver, la puede enfrentar sin ningún problema. Pero la transpirabilidad ya va a ser menor. Entonces, ¿para qué tipo de terreno nos puede servir esto? Por ejemplo, si vamos a la nieve y de pronto nos cae una nevada, no siempre en la nieve vamos a estar muy activos. Nos toca a veces portear una mochila pesada y nos toca ir muy controlados para guardar energías para el resto de la expedición. Pero justo en plena aproximación nos cae la lluvia o la nevada. Entonces esta impermeabilidad va a ser suficiente para nosotros, y con 8.000, ya que no habría mucha sudoración, podríamos caminar tranquilos sin ningún tipo de problema. Como ven aquí, el espacio entre membranas que hay entre los tejidos ya es mucho más pequeño, la sudoración también es más limitada y el agua va a poder ingresar con menos facilidad. ¿Cuándo es que ingresa el agua a la prenda? Ocurre cuando nos sentamos en el pasto, cuando apoyamos la rodilla, cuando nos sentamos en la roca y está mojada. En esa presión es donde realmente se ve la impermeabilidad de la membrana. En este tercer caso observamos algo diferente. Su impermeabilidad es más baja de lo habitual, como para una llovizna nos podría aguantar esto, o un terreno donde hay neblina, ¿ya? Pero su respirabilidad es más alta. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Esto, por ejemplo, para los que hacen trail running o alguna actividad, los que hacen ciclismo de montaña, por ejemplo, o los que hacen actividades muy rápidas, muy aeróbicas, esto les va a ser ideal, este tipo de membranas con estas características, ya que les va a impermeabilizar de la humedad del ambiente en el que estén, que tendría que ser bastante ligera, pero la velocidad de transpirabilidad va a ser bastante alta. Es decir, lo que sudes te va a garantizar que lo va a secar muy rápido. Y ven aquí esquematizado en estos cuadraditos la distancia que hay entre las membranas, y podemos entender mejor cómo es que ocurre esta interacción. Por ello aquí mencionamos que una actividad de intensidad de Z2 que está en la zona 2. ¿Sí? Entonces con esto podemos tener mucho más claro cómo funcionan estas membranas y cómo elegirlas. Si te compras una de estas prendas con esta membrana B-Dry, ¿qué debemos tener en cuenta para el momento de lavarlas? El fabricante nos sugiere que no supere los 5 lavadas al año, ¿ok? Y cuando lo vayas a lavar, los cierres, las cremalleras, tienes que cerrar, y los velcros, pegarlos también para que no se vayan a lastimar y se va a dañar la prenda consigo misma. Y si necesitas limpiarla, pues basta con un trapo húmedo. Puedes usar un jabón si es que en caso fuera muy notoria la suciedad, que puede ser en las mangas, en los codos o en el cuello. Puede ser un lavado en la zona específica que deseas limpiar. Si lo secas, simplemente lo pones al aire. No lo pongas directamente al sol, sino en sombra, y evita la centrifugadora, porque también la puede lastimar. En el lavado sí permite lavarlo a máquina, pero en el programa delicado, para evitar que maltrate la prenda. Y por nada del mundo, en esta membrana y ninguna otra, uses blanqueadores, disolventes ni lejía. La va a maltratar, ¿correcto? Muy bien. Entonces,
Aquí quiero dar otro aporte sobre ese tema de la tercera capa. A veces la membrana que hemos elegido, en este caso, por ejemplo, si elegimos una de las membranas que tenía, por ejemplo, la que era 10.000, ¿ya? Y de pronto tuvimos que hacer mucha actividad, tuvimos que correr, pasó algo y empezamos a sudar con más intensidad. Tú abres la casaca y te vas a dar cuenta de que está húmeda por dentro. Uy, vas a decir, no, esta casaca no me ha funcionado. No, tranquilo. Cuando ocurre eso, simplemente, ¿qué tienes que hacer? Puedes abrir un poco los cierres como muestra en la imagen. Si subes el cierre principal y esperas unos minutos. El propio calor de tu cuerpo va a encargarse de secar la membrana por dentro y la funcionalidad que tiene esta membrana de la respirabilidad va a lograr con su objetivo. Es decir, te va a mantener seco, pero teniendo la prenda contigo. ¿Correcto? Evita sacártela porque si no va a ser más incómodo luego volverte a poner o vas a estar expuesto con la segunda capa al retirarte la tercera. Entonces busca simplemente cerrar, que pasen unos minutos y ya va a estar seca por dentro. Así que tranquilidad por ahí.